Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti, buenas noches para los que están en Europa, buenas tardes para los que están en Chile, en el resto de Sudamérica. Bueno, en Australia ya también es madrugada, así que buenas tardes para todos los que vean este video ahora o en diferido. Tengo el honor de tener nuevamente conmigo a Claudia Castanedo, filóloga, a quien invité especialmente para que hablásemos sobre la riqueza del español y los modismos que cuentan historia. Me encantó ese título cuando Claudia me lo sugirió porque realmente de verdad que sí cuentan historia y muchas anécdotas. Estoy segura de muchas personas que han tenido que emigrar a otros países y se han dado cuenta de la diversidad, cómo el idioma se ha transformado en los lugares con sus propias formas de decir las cosas. Claudia, me gustaría que antes de iniciar con el en vivo como tal, te presentaras, porque sé que eres docente universitaria, sé que eres filóloga, sé que estás en San Petersburgo, sé que has estado en Bosnia, pero me Sí, gustaría que hablases un tanto de tu trayectoria tú misma, por favor. sí, por supuesto, María. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos están escuchando. Yo soy Claudia, he estudiado traducción e interpretación en mis inicios, el grado en Santander, en Cantabria, en España. Después he hecho 2 másteres, uno de enseñanza de español como lengua extranjera y otro de especialidad en institutos, profesora de instituto, digamos, ¿sí? Con especialidad en lengua y literatura. Y bueno, durante mi trayectoria he estado en diferentes programas, como el AECID, que es un programa que trabaja con universidades de todos los países del mundo. He estado en Bosnia y he estado en Piatigorsk, en Rusia. Y esta es mi segunda vez en Rusia, pero con otro programa, que es el de secciones bilingües, para trabajar en institutos. Entonces, sí, bueno, se puede decir que soy bastante internacional, me gusta mucho viajar, conocer nuevas culturas, sobre todo enseñar español a aquellos que gustan. Y bueno, pues creo que eso es todo, sí, sobre mi presentación, Ok, sí. gracias, Claudia. Les voy a sugerir a las personas que se están uniendo al en vivo que cualquier pregunta, cualquier Por supuesto, sí. experiencia que hayan tenido con respecto al idioma en los lugares donde viven, sería bien interesante que la compartiesen con nosotros, por favor. Por supuesto. Estaba viendo, yo escucho mucho un canal de YouTube que se llama Raíces de Europa y en ese canal es sumamente interesante para mí porque habla de todo lo que tiene que ver con historia, literatura, mitología, bueno, y obviamente me estaba informando con respecto al español, porque aunque yo soy filósofa, pues no me las sé todas. Ajá, Entonces, por supuesto, el español viene del latín, ¿ok? Y una de las preguntas que tú hablabas era si había un español neutro, ¿ok? sí. Esta es Ahora una... la pregunta es neutro porque después me surgieron otras dudas, inclusive con palabras que son neutras y que algunas han desaparecido, otras se mantienen, inclusive eso me llevó luego al idioma inclusivo, pero es una apertura, ¿ok? Pues Sí, luego podemos hablar un poco de esto, porque perfecto. realmente el español es tan rico, yo diría que ha tenido con tanta gente como el idioma de Cervantes, de Unamuno, de Juan Rulfo, de Gabriela Mistral, de Alberti, de tanta gente que ha Sí, escrito y que han escrito no solo en español o castellano, como también se le dice, sino han incorporado a su trabajo literario modismos propios de sus lugares de origen. Entonces eso le da mucha más riqueza y por supuesto exige un esfuerzo del lector en buscar el significado de esas palabras dentro del contexto en el que se está desarrollando. Entonces, háblanos un poco de ese origen del español que luego dicen que se transforma en castellano porque viene de Castilla, ¿verdad? Por eso es que se dice castellano. Y entonces, ambas maneras están bien dichas o... sí.
Bueno, lo que me has preguntado del castellano y el español, ambas maneras ahora están aceptadas, ¿no? Que la gente pues tiende a llamarlo castellano porque se originó en Castilla, sí, viene de Castilla originalmente. Y sí, el español es una de las lenguas más habladas del mundo. Bueno, es oficial en 21 países y si juntamos el número de hablantes nativos y no nativos, pues nos encontramos alrededor de 500 millones de personas que hablan español por todo el mundo. Sí, y aunque compartimos una lengua común, lo cierto es que no todos hablamos igual, como bien has dicho. Entonces, muchos estudiantes me preguntan, Claudia, ¿existe un español neutro? La respuesta es completamente no, no existe un español neutro. Sí que es verdad que la gente tiende a asociar el español neutro con el castellano septentrional, que es el que se habla en el norte y en el centro de España. Entonces, vamos, el español neutro no es una variedad geográfica ni es una variedad cultural. Nadie se cría hablando español neutro. Yo creo que más los medios de comunicación intentan siempre crear un español internacional, un español desprovisto de marcas regionales, pero no representa ninguna realidad lingüística viva. Entonces, digamos que no existe este español neutro, pero en España se relaciona más con el castellano septentrional. Y me gustaría saber, María, si en Latinoamérica también tenéis algo como español neutro, es decir, un referente con el que se relacione el español de Latinoamérica. Cuando, pues, por ejemplo, algunas series, ¿no?, que están dobladas, estas de Disney, hablan, ¿qué tipo de variedad hablan? ¿No? Las películas de Disney, ¿a qué tipo de acento o de variedad lingüística están asociadas? Fíjate, hay algo que me llamó la atención ahora que haces esta pregunta. Sí. Yo estuve 2 años viviendo en Brasil. Ajá. ¿Okay? Y me pasó algo muy curioso, porque cuando regresé a Venezuela, que no estaba acostumbrada a ver televisión en español como las que pasaban en Venezuela, sino en portugués, yo me di cuenta que la mayoría de las traducciones que se hacen o se hacían en aquel momento en español era con acento mexicano. Y yo no, o sea, tú si lo escuchas desde pequeña no te das cuenta, pero yo estando 2 años ausente de Venezuela, yo me quedé asombrado, yo digo, Dios mío, y qué feo se escucha esto, puro mexicano. Eso fue de inmediato como comencé a escuchar. Entonces, no te puedo decir porque uno se acostumbra a lo que escucha. Entonces, uno tiende a asociarlo con alguien. Muy diferente, por ejemplo, cuando tú escuchas el inglés norteamericano al inglés del Reino Unido. O sea, hay una diferencia. O sea, para mí es más fácil entender el inglés del Reino Unido que el inglés norteamericano. Pues a mí al revés. Yo con el inglés británico no puedo porque es un acento más cerrado. Me gusta más el acento americano. Siempre estoy más acostumbrada a verlo en podcast o a escucharlo, ¿no? También es a lo que te acostumbres. Sí que es verdad que en España, en la escuela, en la enseñanza reglada, suelen estudiar más el inglés británico. Porque por cercanía o por relaciones mayores con Reino Unido. Pero volviendo al tema de lo del español neutro, entonces no tenéis ese concepto en Latinoamérica de español neutro. No lo relacionáis con nada, ¿no? Si alguien os pregunta español neutro, ¿qué pensáis? No existe este concepto, ¿no? Pues para mí, yo no siento. Siento que, es más, cada día me doy cuenta que antes no me daba cuenta de cómo la influencia del español, del castellano, nos dicen que Maracaibo, la ciudad donde yo nací, tiene mucha influencia andaluza. Entonces, hay palabras que utilizan los españoles que para nosotros no hay ningún problema. Por ejemplo, la palabra ni puñetera idea. Eso no, es más, lo usábamos en Venezuela, en Maracaibo, para arriba varias cosas. Por ejemplo, como decir ni puñetera idea, o alguien que te decía, no seas tan puñetera, mujer. Ajá. Eso, por ejemplo, en España, sí, en España no seas tan puñetera. Sí, también lo usamos. Sí. Entonces, como tenemos esa influencia, nuestras palabras son muy castellanas. O sea, realmente yo me quedo asombrada por las similitudes de palabras que usamos que son no así cuando tú vas a Argentina o cuando tú vas
por ejemplo, aquí mismo en Chile. Mira, yo todavía estoy luchando con los modismos chilenos. Ajá. ¿Ok? Ujú. Porque hay cosas que no entiendo, tengo que preguntar qué es. Pero sí que es verdad que para enseñar español cada uno siempre escoge su variante, la que él habla, ¿no? Como persona nativa, pues no puedes hacer una diferencia en qué es más correcto y qué es menos correcto, ¿no? No, Pero sí que no. es verdad que yo tengo un colega que es andaluz y siempre que da clases me dice, yo cuando doy la clase tengo que hablar como tú, Claudia, tengo que pronunciar todas las S finales, no hacer elisión, hablar de vosotros. Y yo le digo sí, porque en este caso los estudiantes no entienden muy bien el andaluz. La variante andaluza no tendría mucho sentido enseñarla si vamos a enseñar un español pues más estándar, ¿no? Digamos, para que ellos puedan hacerse el oído a todo. Pero claro, yo también tengo estudiantes que están más acostumbrados a la variante latinoamericana, digamos, entonces todos los términos, el léxico que usan, a veces no los entiendo. Me acuerdo una vez que cuando era más joven, el anteojo, yo no sabía que era anteojos, entonces este estudiante me decía, los anteojos, Claudia, y yo, pues no sabía de qué estaba hablando y me hizo mucha gracia esta palabra y siempre la recordaré, los Porque anteojos, ustedes las utilizan más gafas. gafas, ¿verdad? Gafas, ¿cierto? Sí, gafas. ¿No? Vosotros decís anteojos, ¿no? Los Los anteojos o espejuelos. Uy, más espejuelos, me gusta ese. Sí. Bueno, yo creo Pero si que ya decís en esta gafas, época no se utiliza mucho la palabra espejuelo, pero anteojos sí. Pues sí. fíjate, pero tiene una cierta ración, ¿no? Porque Sí, anteojo, lo que está antes sí, de los antes del ojos. ojo, pero en ese momento como que me pilló desprevenida, ¿no? Decimos, me pilló desprevenida los anteojos, algo así, lo dijo sin contexto, ¿no? Entonces yo dije, a ver, sí. Ujú. Así que, mira, lo que sí es cierto es que esto de los modismos a mí me encanta porque, primero porque se lleva a entender que aunque somos hijos de descendientes de españoles, cada lugar tiene una manera de decir las cosas totalmente diferente. Y si me lo permite, hablando de los modismos, te voy a leer un relato, porque Perfecto. resulta, para que se ubique la audiencia, cuando yo llegué aquí a Chile, Ujú. participé de un programa que se llamó de storytelling, que se llamó Relatos Migrantes. Aquí nosotros se hizo un libro, aquí está, que está traducido en español y está hecho en español y traducido al inglés. Entonces, en la Universidad Católica de Temuco. Y resulta que hay un gran amigo mío, que sí, lo conocí allí, y es un gran amigo, Servillo Tobal Marín, que escribió su experiencia sobre los modismos chileno y cómo él tuvo que pasar muchas vergüenzas por esos modismos chilenos. Entonces me Cuéntanos. permití contarlo porque es corto, es corto. Ajá. Y dice así, el título que le dio él es La arepa es mejor que la sopa y pilla. ¿Okay? La sopa y pilla se parece a la arepa, es Ajá. redonda, se puede hacer asada o se puede hacer frita. Pero obviamente para mí la arepa sigue siendo mejor que la sopa y pilla. Pero para los chilenos no, esa es su arepa. Entonces él cuenta, dice así, después de una larga y dificultosa travesía por el Amazonas, pasando por el altiplano boliviano, llegué a Chile un 15 de diciembre de 2017. El 18 de diciembre ya estaba en Temuco, trabajando de locutor en una zapatería. Se me presentó la duda, ¿por qué si hablamos español, escucho los chilenos tienen otro idioma? La sopa y pilla. Entonces dice, estas interrogantes se me ocurren por las anécdotas que les voy a describir y que cuentan situaciones embarazosas y jocosas que me ocurrieron. Trabajaba en un estacionamiento y mi responsabilidad era abrir y cerrar la puerta. Un día me descuidé una mañana y una señora que venía a estacionarse por mi falta de concentración se bajó de su auto y abrió el portón. Yo, al notar mi error, corrí hacia la entrada de dicho estacionamiento y me topé frente a frente con la dama y le exclamé, señora, ¿por qué no me tocó la corneta? Acabó acto seguido, la expresión corporal de la señora fue un poema. Solo me recomendó
que no le pida eso a una mujer de Chile porque me puede tomar la palabra. La corneta es el órgano sexual masculino. Sí. Sí, yo también lo habría entendido así, vamos, en este contexto, sí. Así, luego dice, solo un chileno sabe qué entendió la señora. Luego de este acto gracioso y vergonzoso a la vez, fui a una frutería. Atendí a una señorita muy hermosa. Después de darle los buenos días acompañado de una sonrisa, costumbre venezolana, al ver unas naranjas grandes y amarillas, le pedí a la señorita, ¿me puede vender 2 naranjas? Pero, por favor, soy nuevo por acá. ¿Me podría pelar la concha? Es mejor no contarles todo lo que me respondió la señorita de la frutería. Ustedes saben la concha, órgano genital femenino. Sí. Luego dice, solo un chileno sabe lo que entendió la señorita. Por otra parte, fui a probar la muy mencionada sopaipilla, que según un amigo chileno era mejor que la arepa. En un negocio de comida, nuevamente muy sonriente, saludé a la señora del negocio y al preguntar si tenía sopaipilla, su respuesta fue que le quedaban 3 y que me hacía una oferta por ellas. Yo le pregunté, ¿será que con 200 pesos y pico me la vende? Salí corriendo para salvar mi vida, ya que el marido de la señora escuchó mi pregunta para comprar la sopaipilla. Solo un chileno entendió lo que dije a la señora. Pico es el órgano también sexual. Aquí no se puede decir a las horas, a las 20 y pico, no, eso está mal Pues en dicho, España no lo decimos muchísimo, 200 y pico, sí, sí, sí. Ok, luego dice, ha transcurrido ya 1 año y 8 meses desde que llegué a este bello país y me queda claro que hablamos el mismo idioma, con las mismas palabras, pero con significados diferentes. Ah, y también ahora puedo decir que la sopaipilla es buena, pero nunca como la arepa. Me ha gustado, me ha gustado. Es increíble, ¿no? La cantidad de malentendidos que pueden ocasionar Sí, los modismos, sí, ¿verdad? sí, sí, claro, imagínate, yo tuve una experiencia al respecto. Resulta que me encuentro con una amiga que estábamos en el canto y me dice Ajá. ella, María, te invito a tomar un té. Entonces le digo yo, bueno, vamos. Me dice, no, pero primero hay que buscar al cabro. Cabro, ¿cómo que vamos a buscar al cabro? Vamos a ir al veterinario. No, vamos a la escuela, porque aquí los niños le dicen cabro, cabro chico. Ah, Y a pues los en viejos España son... le dicen, a los hombres viejos le dicen cabro viejo. Ah, pues en España esto es como un insulto. Bueno, cabrón, sí, si Ah, no, dices cabrón no, o cabrón, cabrí, para nosotros también, también es un insulto. también. Sí, Ajá. también es Pero un- entendéis, ¿no? Más o menos esto, la palabra cabrón se entiende en Chile, ¿no? Si dices, pues eres un cabrón. Este léxico coloquial sí, ¿no? sí, ¿O no? sí. Sí. Y bueno, y con respecto a las palabras, ¿cómo se generan las palabras? Ujú. Hay una anécdota de Andrés Bello, ¿ok? Ajá. Entonces, como tú bien sabes y todos saben, Andrés Bello migró a Chile y fue el primer rector de la Universidad de Chile. Y él, todas las tardes, cuando esto me lo cuesta anécdota, me la contó mi padre, y cuando todas las tardes él salía de la universidad, él iba a un barcito que quedaba cerca de la universidad. Y le Ajá. decía el mesonero, cuando lo conoció la primera vez, le dijo el mesonero, don Andrés, ¿qué quiere tomar? Y dijo, cualquier vaina, que para nosotros la palabra vaina, bueno, tiene muchos usos, Ajá. demasiado. Dependiendo de la acentuación que hagamos de la palabra, puede ser usada para muchas cosas. Sírvame cualquier vaina. Y cada vez que llegaba decía eso, pues le hizo una bebida propia que aquí en Chile todavía se llama vaina. Fíjate Ah, cómo cambió. Ya ajá. También, ves, y esta canción de Una vaina loca, ¿a qué se refiere exactamente? Una vaina loca. En esta canción de un... Sí, yo creo que era chileno igual, esta canción. ¿Quién la porque una cantaba? vaina nunca puede ser como, bueno, puede tener muchas cosas, ¿no? O sea, tú eres una vaina loca, o sea, tú eres una mujer loca. Ah, Entonces, una mujer loca, tú mujer se eres, puede puede referir. ser, por ejemplo, o eres Ujú, una cosa loca, ujú, de pronto sales, o sea, sales con cosas que no, ujú. pero por ejemplo nosotros decimos, ¿qué vaina me echaste? Eso es,
o sea, me hiciste algo que me cayó muy mal, que, ok, o ¿en qué vaina vamos a ir? ¿En qué vaina nos vamos para allá, para el viaje? ¿En qué vaina? Si es un avión, si es un Se carro, usa ¿en qué mucho vaina nos entonces. vamos? Ajá. No, Entonces, en cuando España no hay se usa tanto. duda, o cuando hay también dudas, ¿cómo es la vaina esa? Explícame cómo es la vaina esa. ¿Cómo es la vaina esa? Entonces, Ajá. dependiendo del contexto donde tú la usas, puede significar infinidades de cosas, infinidades, O sea, sí. infinidades. Entonces, ¿por qué la gente, o sea, o sea, yo asumo, Claudia, que cuando los modismos surgen producto de llega la colonia, llegan los españoles aquí a América, por ejemplo, y Ujú, ya aquí se hablaba un dialecto, un idioma, ¿ok? ujú, Entonces, la mezcla ujú. origina esos modismos, ¿cierto? Sí, sí. Ahora, todos los modismos han sido, la mayoría, los modismos son aceptados por la Real Academia de la Lengua, Los o no modismos, todos son aceptados. pues digamos que la RAE es como el organismo que acepta si algo es correcto o no, pero no solamente es la RAE, sino que también la SALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, también juegan un papel principal a la hora de la decisión, ¿no? Los modismos no están aceptados por la RAE, es decir, puedes buscar el significado, pero no dentro de la RAE. Sí, Ok, entonces, sí, no están. Ujú. ok. Pero ahora hay algo que estaba escuchando, Claudia, por respecto Sí, a que generalmente los jóvenes tienden a hacer muchos cambios en los idiomas y se han dado casos en que ha sido aceptado ese cambio, ¿ok? sí. Entonces, claro, porque la aceptación viene del uso. Entonces, muchos neologismos ahora se han estado aceptando por el uso. Y también hubo este debate, ¿no? Con el lenguaje inclusivo también, que pues muchos políticos, por ejemplo, en España están incentivando que se use, por ejemplo, el ellos o que no se ponga género a la palabra. Pero bueno, como siempre, hay un grupo que no está de acuerdo con esto y hay una especie de gran polémica con el lenguaje Ajá, inclusivo. Sí que algunos porque dicen, escuchaba que ya ha habido en la historia casos de palabras que se consideraban neutras, por ejemplo, y que pudieran inclusive parecerse a esos ellos, ¿verdad? Y que fueron aceptadas sin ningún pero ¿sabes problema. qué pasa? Que la RAE realmente sí que se usan en el lenguaje coloquial, pero la RAE no quiere llegar a aceptar nada del lenguaje inclusivo porque argumenta que esto es como que obliga a la mayoría a hablar como la minoría. Es decir, que el grupo minoritario está Es tomando correcto, poder de la lengua. Entonces, es verdad. no lo quiere aceptar. De momento está retraída. Pero yo creo personalmente que con el uso, si esto se extiende y todo el mundo empieza a usar el lenguaje inclusivo, sí o sí la RAE va a tener que aceptarlo, porque es una realidad, es un fenómeno reciente, entonces no queda otra, ¿no? Aunque bueno, para los pobres estudiantes de español, si tienen que estudiar masculino, femenino, ahora lenguaje inclusivo, ¿no? Los pobres tienen una especie de lío. Sí. El asunto es el, en cómo momento usarlo, en qué momento usarlo, porque tú puedes de pronto en una concentración donde hay multiplicidad de gente, donde inclusive la gente que está se declara no binaria o se declara trans o Claro, es que tú pero en una concentración donde tú no sabes quiénes son, sino, o sea, hay hombres y mujeres, Es que tú realmente te estás refiriendo a un grupo minoritario cuando estás diciendo, te estás refiriendo a ese grupo minoritario, entonces estás dejando a la mayoría fuera de ello. Entonces, es por eso que a mí me parece que es un poco que está excluyendo entonces, a cierto número a ciertas personas. Entonces, yo creo que es mejor utilizar el. El masculino y el femenino, ¿no? Bueno, sí que es verdad que en los orígenes de la lengua, cuando hablamos de femenino,
cuando queremos introducir el femenino, pues utilizamos el masculino genérico, no decimos todos. Ajá, eso es otra cosa. Antes decíamos todos, pero ya ahora se dicen todas y todos. Cada discurso yo veo que dicen ciudadanas y ciudadanos, señoras y señores. Anteriormente decíamos señores y ya no había tanto problema, ¿no? Muchos políticos están intentando incentivar el que digamos las dos palabras. Para algunos suena totalmente innecesario decir todos y todas porque el masculino genérico ya engloba al femenino. Entonces, esto ya creo que es un poco más, igual es lenguaje político, diría yo, que es lenguaje de unas ciertas personas que intentan mostrar esa ideología, ¿no? Que todos estemos a favor de esta ideología. O sea, de incorporar a todos, de no discriminar, vamos a decir, o sea, de no sentir que hay gente que se quede por fuera del discurso. Pero ya con esto ya estás discriminando, porque ya estás refiriéndote a un número, a un grupo específico de personas cuando estás utilizando el lenguaje inclusivo. Yo creo que es más exclusivo que inclusivo, diría yo, en este sentido. Sí, definitivamente. Ahora dime una cosa, ¿cómo fue la evolución del castellano? ¿Cómo lo sientes tú que ha sido? ¿Y cómo en la juventud de hoy habla mejor castellano o peor castellano? Los profesores inclusive de castellano, sí. ¿se forman para realmente enseñar o se dejan llevar por la corriente de lo coloquial, del día a día? Pues lo que me has preguntado de si se habla ahora mejor español o peor, yo te diría que los jóvenes cometen muchos errores ortográficos ahora mismo. Es decir, yo he visto gente española que bienvenidos lo pone las dos con V, mucha confusión entre V y B, con las tildes, con las H's, con la interjección de ay, ahí, allí, muchos errores. Yo creo que es por la falta de lectura, que los jóvenes ahora leen mucho menos, pero sí que es verdad que están continuamente con el teléfono y están viendo noticias, entonces para mí es como una confusión muy grande, es decir, están leyendo pero luego tienen faltas. Sí, porque se supone que la lectura te da una capacidad de retención de las palabras escritas correctamente, así lo veo yo. Y lo que pasa es que yo creo que ellos no leen con la suficiente calma, sino con la rapidez que demanda, tú sabes, inclusive esa pasión que le ponen ellos a las cosas de lo instantáneo, lo instantáneo, lo instantáneo. Entonces, al no tener completo, no se queda grabada. Y en las clases igual, puedes ver que ellos no prestan mucha atención al detalle. Igual antes sí que se prestaba más atención al detalle, a escribir bien, a tener buena ortografía, ¿no? Ahora la ortografía no tiene tanta importancia, pero yo creo que es algo bastante importante, ¿no? Porque estás redactando hablando tu idioma, redactándolo, tiene que tener una imagen, tiene que tener una coherencia, ¿no? No podemos escribir como escribimos en el chat en los exámenes, ¿no? Pues porque no es un español académico, creo que más que nada la situación tiene que adaptarse. Si hablamos en chat, hablamos de una manera, si escribimos en la escuela y redactamos, pues tenemos que hacerlo desde un español académico, desde un español formal. Y los jóvenes ahora eso lo ignoran, no le dan importancia a la escritura, digamos. ¿Sí? Y luego con los neologismos y la nueva formación de palabras, ¿no? Que son muchos anglicismos, sobre todo del inglés. Cuando tenemos igual esa realidad en español y esa misma palabra, preferimos usar el anglicismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, pues, es como por decir estoy en el mundo adecuado, en el mundo que debe. Esto es por tendencia, porque como el inglés es el idioma dominante en las redes sociales, queremos como tener ese tren, esa tendencia, ¿no? Estar de moda, por así decirlo, ¿no? Pues sí, y algo más me habías preguntado. Sí, lo de los profesores, que si los profesores también me habías dicho que si los profesores están bien formados o... Es que si los profesores están haciendo uso del lenguaje, no importa que no den las castellanos, sino que sean profesores que se supone que, porque hay cosas que permean todas las materias, todas, y es el lenguaje, ¿ok? Tú sientes que se están ocupando de que haya en los profesores, sean de matemáticas, sean de geografía, sean de castellano, sean de lo que sea, el usar el idioma correcto. Por aquí nos dicen,
José Mejía, saludos y bendiciones para estas bellas, hermosas damas desde México, Guadalajara. Gracias, gracias, Saludos, gracias por saludos, ese José. saludo. Entonces, a eso me refiero. Sí. Pero ¿cómo sientes tú la formación docente en términos del idioma que deben utilizar para hacerse entender en sus respectivas aulas? Pues yo creo que los profesores están bastante preparados en el tema de idioma, da igual si sea de lengua, si es de matemáticas, creo que utilizan términos bastante correctos, intentan informarse. Bueno, por lo menos la gente de, digamos, de mi edad, ¿no? Igual la gente de ahora, los nuevos estudiantes que vienen, llevan menos formación. Eso no te lo podría decir, no lo sé exactamente, pero bueno, todas las experiencias que he tenido, creo que la gente estaba bastante formada, ¿eh? Ah, ok, Sí. te lo pregunto es por eso por lo que decías de que te das cuenta que ahora los estudiantes escriben peor. Sí, eso sí, pero los Entonces, si jóvenes, escriben peor y sí, tú has tenido estudiantes universitarios, tú has tenido sí, estudiantes de sí, bachillerato, pero, inclusive donde estás ahora. Entonces, sí. ahí debe haber algo que no se está Pero ¿sabes modelando en lo qué pasa, María? Que los extranjeros escriben mejor que los españoles, no tienen faltas, aprenden sin faltas, aprenden bien. Son los propios españoles los que cometen las faltas, pero los que estudian español como lengua extranjera no. Entonces son los propios y aquí se españoles, debe digamos. eso. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues eso es lo que yo también me pregunto, ¿no? Que los españoles no le dan ninguna importancia. Es decir, yo he visto gente extranjera que escribe mejor que gente española, sin faltas, con un discurso mucho más coherente, cohesionado. Sí, totalmente, totalmente. Pero también eso está ligado porque la educación en España ahora cada vez más, va más en declive. Entonces también Las todo tiene que ver. humanidades están malísimas, las humanidades están muy mal. Va en declive, sí, sí. Pero, por ejemplo, en Rusia los estudiantes son bastante disciplinados, lo estudian todo. Estudian como antes se estudiaba en España, siempre estudiándose todo exactamente como viene, no haciendo errores. También el error se ve como anteriormente el error como que se castigaba más, ¿no? Has hecho un error, pues te lo voy a puntualizar aquí. En España hay una cultura de el no error. Es decir, no, no pasa nada. A ver, sí pasa, porque si haces un error te tienen que decir, te tienen que Permisiva, todo parar un segundo. permisiva. Claro, es demasiado permisiva en este contexto. De hecho, a mí en el máster, cuando me estuvieron enseñando, no me dejaban utilizar el error como herramienta. Es decir, claro, pero es como que un poco, no lavado de cerebro, pero es como, a ver, es que un error es importante. No hay que, no sé, enfadarse o tener una actitud negativa, pero hay que focalizarlo, el error. Hay que decir, no, aquí has hecho un error. Y así, ¿no? Entonces a mí pues no me gustó mucho esa perspectiva de no focalizar el error, crear un ambiente bueno en clase. Sí, eso no tiene nada que ver para no decir lo que está Son dos mal, cuestiones porque si está mal, totalmente distintas, porque el tener un buen ambiente favorece a que haya una escucha y una apertura al aprendizaje, más no significa de que por eso se va a permitir los errores que al final se van a repetir y van a decir, epa, tú eres un profesional y estás hablando de esta forma, o estás diciendo claro. esto de tal manera, ¿no? Sí, y luego el método comunicativo también, que es el que enseñan en las universidades en España, está muy bien, pero luego también quita protagonismo al profesor, por ejemplo, quita el estudiar al detalle también, porque es tan comunicativo y tan abierto que no estamos viendo bien las reglas, no estamos estudiando las cosas bien. Entonces, siempre está bien mantener un equilibrio entre estos dos métodos, porque ya te digo que las universidades normalmente el método gramática-traducción anterior de los años 70, etcétera, que, bueno, en Rusia digamos que se sigue utilizando, está muy criticado. Pero ¿por qué los rusos entonces saben tan bien español y estudian tan bien? Si estudian con este método antiguo, ¿no? Y el método comunicativo, vale, te da más autonomía, sí que es verdad, y más creatividad, pero a nivel de conocimiento también pues va un poco peor, ¿no? Hay Digamos. en Rusia existe el aprendizaje del español como una lengua obligada o como el inglés, o simplemente es una opción. Sí, pues mira, en el colegio en el que estoy trabajando yo, como es un colegio mitad de español, entonces los niños empiezan a estudiar español desde los 8 o 9 años como primera lengua, pero solamente en dos colegios de San Petersburgo. En los demás estudian pueden tener la posibilidad de estudiar el español, pero más el inglés. Entonces,
ellos, los que tengo yo ahora, que tienen 13 años, llevan ya 8 años estudiando español. Entonces nosotros estudiamos como si estudiaríamos en el currículo de España. Estamos estudiando ahora Don Quijote o literatura. Sí, digamos que sí. Pero bueno, que te digo que los libros comunicativos tampoco son muy comunicativos, digamos, aquí los libros. Pero aún así los niños tienen los conceptos bastante claros de las cosas. Eso es lo que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? El método comunicativo, sí, está muy bien, pero luego a la hora de la verdad, digamos, otros estudiantes que no usan este método, pues tienen más conocimiento. Y eso es lo que se da. Claro, también, bueno, otros factores pueden incluir. Bueno, tiene que ver con cómo se concibe la educación y cómo se imparte la educación allí, ¿no? Porque yo puedo tener una concepción muy buena y de cómo educar y no practicarla. Entonces, nos vemos la debacle que hay ahora en muchos países de América Latina, no sé si en España, que los muchachos hablan muy mal, escriben muy mal, lamentablemente, y escriben más con sus modismos que con... Ah, sí, también en los exámenes, también con los modismos, también en exámenes con modismos y todo. Mira tú. Pues mira, un compañero que tengo yo en la escuela es chileno. Fíjate, que siempre que le veo a Carlos, me acuerdo de ti siempre, digo, María, sí. Y él me dice no, en Chile se portan muy mal los niños. Me dice él siempre, en Chile se portan muy mal, me dice. Porque él estuvo trabajando en una escuela en Chile también, como profesor de arte. Y siempre me dice esto. Digo, bueno, en España también. Digo, en Rusia no, pero en España sí. Ya, fíjate una cosa, entonces, ¿tienes cuánto tiempo allá en Rusia, Claudia? Pues mira, llevo desde septiembre, en la escuela desde septiembre. Yo antes, cuando vine la primera vez, hace 5 años, yo trabajé un curso en la universidad, pero ahora estoy en la escuela secundaria, sí, durante un curso, desde septiembre. Y en esa experiencia, en esa vivencia que has tenido en Rusia y en países cercanos, ¿qué situación se te ha presentado, que has vivido, que tiene que ver con modismo que no has entendido? ¿Modismos en ruso quieres decir o...? En ruso o en Bosnia, que también estuviste. El nivel de modismos, bueno, pues yo... Bueno, he tenido algunos estudiantes que hablaban más la variante latina, entonces pues muchas veces sí que utilizaban algunos términos que yo no llegaba a entender mucho, pero estoy pensando voy a pensar en alguna situación a ver que haya tenido algún malentendido, digamos. Sí. Bueno, en español que utilizamos mucho el coger, bueno, pues tenía un alumno que se reía mucho cuando yo decía lo de coger, voy a coger, y me dice, ¿no será mejor decir tomar? Y le digo, bueno, depende en qué variante estés, y no le expliqué un poco la diferencia entre estos dos términos. En el contexto en que se diga, ¿no? En el contexto en que se diga. En España usamos mucho coger para todo, ¿no? Coger para un objeto, para unos medios de transporte, ¿no? Ah, y bueno, ahora me estoy acordando. Bueno, que yo encontré unas actividades online y pues ese día lo miré, pero no miré las palabras exactamente. Y un alumno me dice, pileta. Y le digo yo, ¿Perdón? ¿qué? Pileta. Pileta. Y claro, y yo le decía, ¿qué? Le digo, no, es que esta palabra te has confundido. Le digo, eso no es así. Y desde ese día a este alumno le empezaron a decir, pileta, porque yo le había dicho que se había confundido, pero luego fui a buscarlo y dije, no te has confundido, que esto lo dicen en Latinoamérica, pileta, ¿no? Y desde ese día a este chico le llamaron pileta, todo el rato repitiendo este término. Pileta no tiene que ver con piscina. Sí, es piscina, pero claro, yo en ese momento no vi esta palabra y digo, ¿será eco-italiano? No entendí muy bien qué era, porque no usamos esto de pileta. Sí, entonces, sí, bueno, luego hay otras palabras léxicas que, bueno, que en España se conocen como jugo, ¿no? Torta, por ejemplo, bueno, pues la plata, ¿no? Refiriéndose a dinero. Hay algunas que yo creo que son, que la gente española conoce sí o sí, digamos, ¿no? Las que no suponen malentendidos, ¿no? Dime una cosa, Claudia, ¿cuáles crees tú que son los mayores retos que puede haber hoy en día con respecto al uso del idioma español? ¿Qué tiene el español? Bueno, pues el español es una de las lenguas más
diversas y más ricas dentro de todas las lenguas, yo diría, porque tenemos tantas variantes en Latinoamérica que es totalmente imposible saber todas las palabras, todas las expresiones, todos los modismos. Entonces, yo diría que los alumnos estudien la variante que les gusta a ellos sin pensar si es más correcta, menos correcta, y que no hay ninguna deformación del lenguaje, sino que, por ejemplo, el voseo. No, el voseo no es una deformación, el voseo tiene su historia, se originó en la Edad Media en España, que hacía referencia a la segunda persona del plural, vosotros, y después se empezó a utilizar más para los altos cargos y como se empezó a utilizar pues para referirse a un alto rango. Y ya después este voseo se llevó a Latinoamérica y se extendió allí, pero en España dejó de ser popular, por eso no utilizo. De hecho, fíjate, me di cuenta en el material que me enviaste que sí. nosotros, por ejemplo, voceamos. Nosotros decimos, Sí. mira vos, escúchame, que es una forma de escúchame, mira vos. Eso es, en Maracaibo, en el Zulia, el voz es prácticamente parte de la rutina de nosotros al hablar, ¿ok? Por ejemplo, el estáis. ¿Cómo estáis? Estáis, pero terminado en ese. ¿Cómo estáis? ¿Ok? Claro, claro. El cambio aquí en Chile no es estáis, es estáis. Termina ahí. Sí, sí, sí. Y cachai, ¿no? Algo de cachai también, ¿no? Cachai. Sí, por ejemplo, el po yo todavía no termino, no entiendo por qué dicen po, porque no entiendo todavía por qué dicen po. Sí, po, cachai. Cachai. O tinque. No te tinques como si no te llega, como que si no lo entendéis. Yo no entiendo, o sea, realmente es que son tan extraños los modismos que no me ha provocado ni aprendérmelos, te lo confieso. Sí. Y como hablando mi lenguaje, ellos también me entienden, no hay problema. Claro. ¿Okay? Claro. Cosas como la que cuenta Servillo en su relato migrante, obviamente no las digo, ¿no? Claro, pero bueno, que uno se da cuenta, quiero decir, uno va y utiliza la variante que conoce, entonces, pues bueno, puede dar lugar. Yo aquí es al tiro, todo es al tiro. Al tiro. Al tiro. Al tiro, a mí me pasó una vez, ¿no? Que vengo y me dice un señor, al tiro, señora, al tiro. Y yo esperando. Para mí al tiro es ya, ipso facto. Para mí también, hacer algo muy rápido, sí, hacer algo al tiro, sí. Yo esperando al tiro, esperándome al tiro, y le digo yo al rato, señor, me dijo que al tiro y ya pasó 10 minutos. Y esta expresión que tenéis también de estar hasta el loli, es una expresión que a mí me llama mucho la atención en chileno, ¿no? Estar hasta el loli. ¿Cómo? Estar hasta el loli, o estar cagado, estar en problemas, ¿sí? Estar hasta el loli. No lo he escuchado yo, no lo he escuchado yo. Ajá. Y luego hay yo tenía una amiga venezolana que también decía este término pelabola. Y yo digo, pero ¿pelabola? ¿Qué es esto de pelabola? Pelabola es alguien que no tiene trabajo, que no tiene dinero, que no lo ama, por ejemplo. Está pelando bola en el amor, está pelando bola en el trabajo. Me encanta esa palabra, la verdad. La adoptaría en español. O ese es un pelabola. El que es un pelabola es que nada de lo que tiene es bueno. Me encanta esa expresión del pelabola. Sí. Eso se dice, para acá no se dice mucho. Sí. No, por ejemplo, en Maracaibo tenemos muchas expresiones que se dicen muy demasiado y que tienen como vaina, tienen muchas significados dependiendo el contexto en que tú digas, ¿no? Por ejemplo, qué verga me habéis echado. ¿Qué verga me echaste? Verga. Qué verga me has echado. ¿Qué verga me echaste? Es como la vaina que me echaste, por ejemplo, pero dicho en términos zulianos, porque el zuliano usa mucho la verga. Entonces, ¿qué verga es esa, chico? ¿Qué verga es esa que estás diciendo? ¿Cómo es esta verga? ¿Cómo es esta? Pues de hecho, hay un teléfono Ajá. que el nombrable del expresidente de ya difunto, gracias a Dios, Hugo Chávez, llamó el vergatario.
Le puso el teléfono que vendía. Eso es folclórico, porque esto es para mí una cuestión folclórica. Le puso el nombre de un teléfono a un teléfono popular, Sí. el vergatario. Es que la Entonces variante... el vergatario es la persona que todo lo puede resolver, que todo lo arregla. Entonces, qué vergataria soy vos, como profesora, Claudia. Madre mía. Es que yo diría que la variante andaluza, la variante latinoamericana, la variante caribeña tiene más salero. Para mí tiene más salero y tiene más gracia, ¿no? La variante que digamos del castellano septentrional es más seca, ¿no? Es más seca, no tiene tanta gracia, ¿no? Pero esta variante es, creo que a una persona, si se lo explicas, le va a hacer mucha más gracia, ¿no? Sobre todo también a un Ahora, estudiante. los modismos mexicanos ahí sí hay que meterle diccionario porque Sí, no se entienden tan fácil, tan fácilmente. Tan sí, fácil. sí, sí. Ajá, y entonces, la tendencia es a perfeccionarse o irse adecuando en el tiempo. En el tiempo, la evolución del castellano ha sido lenta o ha sido algo que ha ha ido navegando con los años, con las nuevas palabras que han ido apareciendo o han sido. Eso sí, ha ido navegando dependiendo de los fenómenos, las tecnologías, las realidades. Entonces, la lengua es un fenómeno vivo, va cambiando, se va adaptando, entonces no es algo estático, no podemos, por eso que la RAE también, de cierta manera, tiene que ser flexible, porque tiene que estar atenta a las nuevas realidades que van ocurriendo en la actualidad, si no podemos quedarnos utilizando las mismas palabras que hace 70 años también. Entonces, hay algunos que, con los anglicismos también, hay gente que está en contra de utilizar las palabras inglesas porque dicen que están influyendo y quitando la riqueza al español. Pero si la gente las usa, pues habrá Ahora dime una cosa, usarlo. el idioma en ese lenguaje que hablaba, por ejemplo, Cervantes, ¿verdad? O López de Vega. Eh, Sí, obviamente ya no se habla, ¿no? no, digamos que no, no se habla, pero ahí está ahí, en los libros, ¿no? Pero de todas maneras, hay muchas adaptaciones. Yo cuando enseño, por ejemplo, el Quijote, nunca vemos la versión original con los niños, lo vemos siempre adaptado. Eso está adaptado, está bien, por ejemplo, para una persona que estudia filología o que quiere interesarse por el lenguaje que hablaban ellos, que es interesante de leer, pero no Porque si para no hay que utilizarlo en la tener un realidad. diccionario al lado, ¿verdad? Si no ¿Cómo? hay que tener un diccionario, si no hay que tener un diccionario al lado, ¿verdad? Sí, sí, o algo adaptado, por ejemplo, el libro que tengo yo con los niños es un español adaptado, sí, para que lo entiendan mejor, entonces también, pues, pero claro, no es lo mismo leer la Pero no adaptación que leer pierde el la riqueza original. del idioma, no pierde la riqueza. Pierde, sí, todas las traducciones, todas las adaptaciones pierden la esencia del escritor. Eso sí es verdad. O sea que Sí, si Cervantes no estuviera muerto, vivo, diría que han hecho de mi Don Quijote. exactamente. Con todas las adaptaciones infantiles, en ruso tengo otra adaptación, todo traducido también. Sí, entonces sí que va perdiendo, sí, va perdiendo el encanto que tenía inicial. Pero bueno, aún así, Don Quijote siempre será la primera novela moderna y una de las, bueno, la mejor. Marca el inicio de las novelas Claro, modernas. eso, ya, hasta ahora no será superada, No quizás hasta cuándo. Siempre puede haber un audio que la supere, pero realmente puede. que eso marcó la diferencia, marcó una ruptura que así en el manejo del lenguaje de una época a nivel de la literatura. Eso es. Dime una cosa, Claudia. Entonces, obviamente va a evolucionar. Ujú. A tu juicio, ¿qué es lo más rico de nuestro idioma? ¿Dónde está la belleza, lo más sublime, lo más excelso de Pues nuestro idioma español? yo diría que los modismos, lo que hemos estado hablando, lo de los modismos, las expresiones idiomáticas, porque siempre tiene un origen. Por ejemplo, la expresión de dar calabazas a alguien, pues se remonta a la Edad Media cuando le daban una calabaza a alguien y no le decían, pues te rechazo, ¿no? Todo tiene su Sí, origen en eso español. sí, yo lo entiendo. También se utiliza un poco en mi país, pero no tanto, ¿no? Dar calabazas. En España sí, me ha dado calabazas. Entonces siempre yo me doy cuenta que a los estudiantes lo que les llama la atención del español, bueno, aparte de las palabrotas, que siempre están con el estudio de las palabrotas, el español ya lo relacionan con decir palabrotas ya directamente. Y eso a ellos les gusta, porque como en ruso
tiene otra esencia, ¿no? De decir palabrotas es como que suena feo, pero en español no tanto, suena como más suave, ¿no? Las expresiones idiomáticas que tienen su origen y en otros idiomas, como el ruso, por ejemplo, no las usan tanto. No tienen, Dime una cosa, Claudia, yo algo que he observado y lo observo en el Parlamento español, lo observo en el cotidiano hablar, y tú te metes en cualquier cuenta de un español, en YouTube, en cualquier cuenta. Puede ser muy letrado, puede ser un hombre muy versado, por ejemplo, como el coronel Baños, que yo lo admiro Sí, mucho. yo lo veo bastante geopolítica, sí. No a él, pero sí, por ejemplo, muchos de sus invitados, inclusive a Rubén Glisberg, que es un joven político español que me encanta también, lo sigo todos los días, lo escucho todos los días, que también tiene un muy buen vocabulario, pero se le salen igualitos los palabrotas esas que para los españoles como que normalísimo. Perdónenme la Sí, expresión. es algo que Puto, personalmente... mierda, coñas de coña. Ya, son palabras que en nuestro país nosotros no somos capaces de decir esa palabra en un medio como este. Sí, Y los sí. españoles la Y dicen tan normalmente. a mí lo que no me gusta es que la gente española es muy directa con su lenguaje. Me gusta más la gente latinoamericana, cómo habla, pues, para llegar a decir algo, pues, da muchas vueltas. A mí me gusta eso. Eso también muestra la riqueza del lenguaje, ¿no? Y en España somos de eso, demasiado más secos, ¿no? La variedad, diría yo, la septentrional, más. La andaluza y la de las Islas Canarias, no, es diferente, ¿no? Más parecida a la latina. Pero Eso se da cuenta que los canarios hablan más parecido inclusive a nosotros. Y el sí, acento no es tan fuerte tampoco, ¿eh? por la migración, porque la mayor parte de la migración fue de Andalucía a Latinoamérica, sí. Entonces, lo de la normalización de las palabrotas, a mí, por ejemplo, es algo que no me gusta, pero a los extranjeros les gusta bastante, que es como que ellos se sienten más libres, como que se abren más. Pero depende de la persona. A mí, ya te digo que no, prefiero hablar de otra manera, ¿no? Intentar no utilizar esos términos, además, cuando estás en la televisión o estás Oye, hablando en un podcast, ¿no? en la televisión la usan también de manera Sí, sin censura, sin censura. sin Sí, sí, censura, sí. ¿no? Sí. Sin censura. Ajá. Sí. Ahora hablando un poco en cuanto al estilo de vida de una persona que es española como tú, Eh, a vivir en un país como Rusia, ¿eh? bueno, Claro, Petersburgo, lo que yo he eh, visto, por las historias que he visto, por las novelas que he visto, es un país, una ciudad bellísima, ¿verdad? ajá. Este, ahora, en cuanto al manejo de las relaciones, de la lengua, etcétera. Perdona, María, Se consigue gente que habla español con frecuencia? perdona, María, no te he escuchado la pregunta, perdona, ¿sí? ¿Puedes Que repetirme? tu experiencia Ah, en Rusia, en San ujú. Petersburgo, ¿verdad? Con respecto al manejo del idioma. Del Cómo sí, español, ¿sí? sí. Bueno, pues yo, como trabajo en 3 sitios diferentes, bueno, yo trabajo en el centro de español, al que acude mayormente gente adulta, Ujú. y puede también ir gente a veces a un club de conversación que se hace los sábados para para escuchar español o para ver algún tipo de vídeos en español, y viene bastante gente. El español tiene mucha popularidad, siempre ha tenido popularidad en Rusia, eso desde el principio, y después le gusta a la gente este idioma por las telenovelas, por ejemplo, La Muñeca Brava. Muchos rusos, que en España esta telenovela no ha sido famosa, La Muñeca Brava en Rusia sí. No la Eh, conozco, no la conozco. sí, pues Pero a mí me, es española, yo creo porque que no. ahora el mercado de novelas está invadido por los turcos, ¿eh? Traducidos al español. Sí, ujú, sí, es argentina, La Muñeca Ah, Brava, sí, es ok, argentina. no la conozco. Sí, a mí, bueno, yo veía Pasión de Gavilanes. A mí esta es una telenovela que a Ay, mí, y la la única mucha que vi, gente. sí, y me gustaba muchísimo esta telenovela, sí. Y bueno, sí, como iba diciendo, que tiene mucha popularidad el español, está muy bien recibido. Yo he visto a gente por la calle estudiando español con Duolingo. Yo a veces que hablo por teléfono, incluso la gente en San Petersburgo es muy curiosa y me pregunta, ¿estás hablando en español? Bueno, pues yo les explico, ¿no? Sí, bueno, soy profesora, etcétera.
está bien recibido, sí, y gusta este idioma. Es un idioma armónico que crea sensaciones, lo relacionan con libertad, con, bueno, pues diferente, ¿no? Cada idioma, pues igual transmite algo, ¿no? Igual el alemán quizás transmite más seriedad, digamos, o más firmeza, más... A mí personalmente no me gusta, yo soy gran amante de las lenguas eslavas, yo desde los 18 años yo estudio ruso porque me gusta mucho, yo pues he estudiado mucho la historia de Rusia, a mis padres también les gustaba, no saben ruso, pero les gustaba mucho la historia soviética, de los rusos, etcétera, y a mí también, y bueno, pues es un idioma que realmente parece como al ver las letras ya piensas que es un idioma fuerte, ¿no? ¿Sabes Que suena mal. Pero una después cuando lo cosa? escuchas, sí, Mi hijo mayor, él le encantan los idiomas, él habla, bueno, él habla español, francés, inglés y alemán. sí. Y entonces él dice, mami, hablar alemán es como hablar inglés arrecho. Arrecho es una persona brava, molesta. Sí, el alemán a mí la verdad es que a nivel de fonética, la verdad es que deja mucho que desear, por así decirlo. Mira, aquí hay una persona que es Ernesto Córdoba, no sé si Ah, todavía está aquí, y sí, dice, él mandó por la cajetilla de las interrogantes esta pregunta, ¿podré participar un ratito en la conversación si no es mucha molestia? Eso sí, claro. significa que lo subamos a que comparta pantalla con nosotros. Eso es lo que... Perfecto, sí, Déjame que ver si está compartas. entonces. Ernesto, si Ah, pues, estás aquí, entonces te has invitado. No, no está Ernesto. Estuvo. Pero mientras que estuvo. por lo menos no me aparece que está. Sí. Dice Woki, saludos desde salud. Ah, no, que yo saludé a Woki. Bueno, así que el español da para muchas anécdotas. Para muchos, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues siempre hay que fomentar el estudio del español, ¿no? A mí es algo que me gusta mucho, siempre intentar que, bueno, ahora que estoy en Rusia, pues que los rusos estudien el español, que vean algo en español, que escuchen, ¿no? Y bueno, creo que esa es mi labor en este caso, sí. Que les guste estudiar, que disfruten estudiando, también es muy importante. Claro, indudablemente que sí. Lo importante es que ahora como que el estudio en muchos casos es una segunda opción, no es en la primera. Sí, Ahora hay sí. que sacar el título, luego irse a trabajar al tecnológico, las humanidades, goodbye, adiós, au revoir. Pues ahora que has dicho esto en francés, me preguntan mucho si la gente que estudia, que por qué a la gente que estudia español no le gusta el francés. A Como mí que me no. encanta el francés, me Ya, pues me lo encanta. preguntan mucho, me dicen, es que a los españoles no os gusta estudiar francés, me dicen mucho los estudiantes. Y digo, bueno, digo, depende Yo de estudié a quién, francés, ¿no? en filosofía, yo estudié alemán y estudié francés. Obviamente, en los dos primeros años, tú escoges, son obligatorios los dos, y luego en los dos últimos 2 años tú eliges uno. Yo elige francés, igual que con el latín y el griego. Nosotros tenemos latín y griego los 2 primeros años de la carrera, y los 2 últimos elegimos con cuál nos quedamos. Y yo tuve la gran suerte, fíjate lo que es esto, Claudia, de que yo fui la única, como éramos apenas, la filosofía fue una carrera no nunca muy demandada en mi ciudad, éramos 13 los que estudiábamos filosofía en la universidad. Y yo tuve la oportunidad de que tenía un profesor únicamente para mí de griego, los 2 últimos años, porque fui la única de mi grupo que cogió griego, todos los demás se fueron por latín. Hola, pues tuviste suerte entonces, tuviste suerte. Son esas anécdotas que te dicen, que por algo sucedieron, ¿no? Sí, Ahora, el francés siempre me a mí encantó, también. pues es A un mí me idioma gusta. yo creo que es el idioma del amor, ¿sabes? Ese es el idioma Sí, del amor. eso es verdad. A mí me encanta el francés, yo también estudié francés y alemán estudié en la universidad. El alemán, igual que a tu hijo, tampoco me gustó. Para mí no tiene, no sé, no tiene nada. Es lengua de trabajo. Yo lo relaciono, no, porque las diferentes lenguas, había un ejercicio que hicimos una vez en el libro que era de, cuando piensas en el español, ¿qué parte?
con qué parte del cuerpo lo asocias. Y la gente decía con el corazón. Cuando piensas en alemán, lo asocias con la cabeza. Cuando piensas en, en cualquier, pues en otro idioma, en italiano, con la boca, por comer, por la comida, ¿no? Entonces ese ejercicio me gustó. Sí. Ah, mira, Ernesto Córdoba dice, está aquí, dice, hola, miren, yo no me he retirado, necesitaría si ustedes me podrían, sí, está en Ah, el pues plan. genial, Ok, sí. ya te envió la invitación, Ernesto, pero Ernesto, yo no te veo conectado, ese es el asunto, no te veo conectado. Déjame ver. Me acaba de enviar Ay, de nuevo, que no se ha ido, pero no lo veo conectado. yo creo que lo ha puesto 2 veces, sí, podré Sí, participar, sí, si ahorita no lo es... acaba de colocar. A Ah, ver qué aquí nos está, ya está, ya te Ah, invité, Ernesto. A ver, ya lo invito. Ahí tiene la invitación lista, Ernesto. Estamos esperando que ingrese a la pantalla. Y lo volvió a decir. ay, María, esta expresión, ¿qué onda? También la usáis bastante, ¿no? En Chile, ¿qué onda? ¿Qué onda, ¿Qué no? onda? Esta expresión de ¿qué ¿Qué onda? onda? ¿O Si no? supieras que no he escuchado tanto. No. ¿Esta no? ¿No tanto? ¿Qué onda? No, se utiliza mucho, en Venezuela se utiliza algo y en México se utiliza ¿Qué mucho, onda? pero aquí en Chile no lo he escuchado, por lo menos en Temuco. No, no sé si Ajá. en otras partes de Chile se escuchará. Bueno, Ernesto, te envié la invitación, pero lamentablemente no las acepta. Ahora aceptar. Ahora sí, transmitir en vivo con Ernesto. Vamos a ver si Ernesto entra. Ay, la guagua también, que no me estoy Ah, acordando, ¿no? La guagua, guagua, en sí, las guagua, Canarias. guagua es niña, Ah, pero guagua en Colombia es autobús. pero, ¿qué diferencia hay? Guagua, no hay diferencia, ¿no? A nivel fonético, guagua, es la No, misma. se escribe tal como te lo estás escuchando. Guagua. En Ujú. Colombia, en Colombia es el autobús y aquí es aquí es niña. Aquí Ajá, ah, es guagua. la barriga, ¿sabes cómo le dicen aquí? Guatita, guata. Guatita, Sí, cuata. porque una de las cosas que hace el chileno es que utiliza, yo no sé, y eso yo te voy a confesar, me perdonan los chilenos que me escuchen, pero yo tengo esa idea. Todo es un diminutivo. Ajá. Niño bonito, bebito, bebita, mi niñita. Y digo, eso tendrá que ver con o una actitud de mucho cariño o una actitud de baja autoestima, porque para todo utilizan el diminutivo. Como que suena En más serio. suave, ¿no? Estás suavizando, ¿no? Intentando un poco suavizar, ¿no? La palabra o algo así, ¿no? Sí, te volví a enviar la invitación, Ernesto. Dice que no puede unirse, no entiendo. Transmitir. Así que guagua se utiliza mucho. Ujú. También, a ver qué más tenemos. El boleto, ¿no? También tenemos boleto. El pololo, que no me gusta nada, el ¿El novio, el pololo? ¿Qué pololo, es la esto? polola. ¿Qué es Novia, esto? novia, ¡Ah! ¿El pololo? polola, novio, pololo. No me gusta, suena a polo, No te suena a gusta. helado. A mí suena a helado. Pololo. Otra ¿Tú cosa. sabes cómo, cuando lo escuché por primera vez? Que fue hace mucho tiempo cuando viví en Brasil porque trabajé en el consulado de Sao Ajá. Paulo y resulta que uno de los cónsules con los que trabajo venía de Chile y su hija tenía un novio chileno y decía el pololo. Cuando la primera vez que lo escuché lo asocié con helado, con el polo. Nosotros hablamos Sí, de el polo, polo, que es claro. Yo también. el helado que tiene la paleta. Ujú. Bueno, Y como también no hay va algún... a conectar Ernesto, no puede No puede conectarse. A ver, conectarse. Ajá. y ya le he enviado 3 veces la invitación. Vamos a intentarlo de nuevo.
Y luego un modismo que también me gusta mucho en Latinoamérica es el chisme, el chismear. Este me gusta mucho. En Ay, España sí, decimos cotillear, que el chisme. chismosa, esta Qué sí es chismosa. chismosa. Esto como en casi toda Latinoamérica, ¿no? Decís chismoso, ¿no? Eso se usa bastante, Sí, ¿no? El chismoso, el chisme. En sí, sí, España, sí. cotilleo. De hecho, se ha cambiado con el chismorreo, El que es chismorreo, el el chismorreo. chisme. Ajá. Aquí están chimorreando, cuidado que sea de mí, cuidado que sea de mí. Bueno, Ajá. Y el cuidado. chévere también, ¿no? Ah, El dime. chévere también, qué chévere. Ah, Qué chévere también. el chévere es venezolano puro. No, eso es venezolano. Ujú. No viene de México, no viene de Chile. Eso es neto venezolano. Eso es producto nacional Ajá. venezolano. Y dime, María, ¿hay cierta enemistad sobre de dónde son las arepas? ¿Son venezolanas o de dónde son las arepas exactamente? Hay, Porque los venezolanos dicen que son venezolanas. hay dos tendencias sobre su origen. Una que es venezolana y la otra que es colombiana. Ajá. ¿Ok? Dicen los colombianos que ellos hicieron su primera arepa. Yo lo que sé es que ambas son buenísimas, tanto que las he comido las dos. Entonces yo no me detengo en esas cosas, pero Ah, ya. a los Sí, venezolanos, sí, sí. inclusive se le creó el Día Mundial de la Arepa, porque con esto de las migraciones, tanto colombiana como venezolana, la arepa ha llegado ya hasta Australia, y hay negocios de arepa en China, en Japón, en todos lados. En No lo sabía. España Pues sí, no tanto, ¿eh? En España impresionante. no tanto. En España no está tan desarrollado la arepa, el concepto de arepa, ¿no? Es cuando tienes igual. Bueno, sí, la gente sabe lo que es una arepa, pero no hay tantos negocios de arepas, yo creo. Depende Bueno, de la ciudad, pero no. ahora con la migración Ah, venezolana, tengo entendido que sí han desarrollado negocios de arepas, de patacones. Patacones es el plátano machacado, ¿ok? ajá. Pero el plátano verde que se pasa por aceite y se fríe, y luego a eso se le echa de todo, de todo se le echa, cochino, carne, jamón, queso. Bueno, al punto que las personas cuando van a comérselo, yo no me gusta. ¿Por qué? Porque es tan grande así, no sabe por dónde metértelo por la boca. Ahora, hay alguien que le encanta, ¿no? A mí, de verdad que es bueno, pero no es en los tamaños gigantes que estamos acostumbrados. Dice Ernesto que no se puede conectar, lamentablemente. Ah, bueno, Ujú. entonces, dicen, podrá participar tanto. 4 veces he intentado, Ernesto, y no he podido. Así que revisa tu teléfono. Bueno, Claudio, no quiero quitarte más tiempo. Me encantó esta conversación. A mí también, Aprendí María. bastante contigo y sé que la audiencia también lo va a hacer, pues que no lo han visto, lo van a ver, y esperamos encontrarnos en alguna otra Muchas oportunidad, gracias, porque María. el hablar nuestro idioma es un bálsamo. Sí, sí. Y muchas gracias, María. Es un gusto hablar contigo, de verdad. Transmites tranquilidad, transmites un aura de positivismo, María. De verdad, muchas gracias. Ya nos volveremos a ver. Vale, Gracias, María. buenas noches, Claudia, feliz Buenas, noche para todos, gracias a los que igualmente. participaron en este vivo. Un abrazo. Un abrazo, chao.